En este vídeo te voy a enseñar una función que acaban de añadir en la última beta de Steam Deck que todavía no termino de entender por qué no la habían añadido desde el principio. Y por cierto, recuerda que si no puedes verme de lunes a viernes en directo hablando de las últimas noticias del mundo de Steam Deck y otras Ángel PC, que sepas que tengo un canal secundario, link en la descripción, donde resubo los principales escenas o principales momentos de esos directos. Así que nada, link en la descripción por si acaso quieres echarle un vistazo, porque se actualiza diariamente con todos los momentos de los directos. Bueno, Rafa, ¿cuál es esa función tan importante y tan clave que incluso Valve debería haber pensado incluirla en su primera versión de Steam? Bueno, vamos a echarle un vistazo a la noticia. Esta sería la noticia y aquí tenemos un pequeño resumen de todo lo que han añadido, ¿no? Vamos a irnos directamente a las características últimas, ¿no? Y ahora pasaré a explicarlo todo detalladamente, ¿no? Se actualizó la compilación de Chromium, ¿no? El navegador que se instala por defecto, bueno, perfecto. Se actualiza el menú de rendimiento de acceso rápido con descripciones para cada configuración, incluido cómo afecta el sistema y la compensación esperada entre potencia, rendimiento y calidad visual. Bueno, muy bien. Se solucionó un caso en el que la tarjeta SD se configuraba como la ubicación de instalación predeterminada al reiniciar. Eso me ha pasado. Vale, perfecto. Se solucionó un caso en el que el icono de estado de la red no se representaba en redes virtuales y se corrigió el botón de tienda menú principal permaneciera deshabilitado, bla, bla, aparte de cositas de Steam Inputs y tal. Bueno, Rafa, ¿y cuál es el elemento tan importante de esta actualización? Pues puede parecer algo que no tenga demasiado interés o que haya pasado un poco desapercibido, ¿no? Dentro de esta función, pero literalmente puede ser uno de los elementos que puedan cambiar como la mayoría de personas que utilizan a día de hoy Steam Deck, pues la utilicen y empiezan a utilizarla de manera mucho más interesante, mucho mejor. Y no lo voy a decir yo, lo va a decir literalmente uno de los principales responsables del proyecto de Steam Deck dentro de Valve, ¿no? Y leo. Este es Loren Jan, ¿vale? Uno de los principales responsables que ha publicado en Twitter hablando de esta actualización. Y estoy totalmente de acuerdo con él, sinceramente. Dice, estoy entusiasmado con esta pequeña parte de la actualización de Steam, del cliente de Steam beta hoy para Steam Deck, ¿no? La configuración de rendimiento ahora tiene descripciones para las personas que juegan con la configuración, pero como ellos no son muy técnicas, espero que esta información sea útil. Pero es que en realidad esto va mucho más allá de lo que está diciendo simplemente. Este tipo de elementos que ahora vamos a pasar a verlo en primera persona, ¿no? Estas descripciones van mucho más allá de un plan que está claro que Valve está intentando implementar dentro de Steam Deck. Y en este vídeo vamos a echarle un vistazo, bueno, en profundidad. Antes de nada, para los más curiosos, ¿no? Que sepáis que esta actualización la podéis tener también vosotros mismos, no solamente yo, y simplemente tendríamos que meternos en parámetros dentro de la pantalla, después dentro del sistema, después nos tendríamos que ir al canal de actualización del sistema, tanto de vista previa como en beta, ¿vale? Está en ambos lados, yo últimamente estoy en vista previa continuamente y nada, le das buscar actualización, yo ya la tengo actualizada al máximo y nada, lo aplicarías y punto, ya podrías estar disfrutando de estas mejoras y bueno, de todas las siguientes. Eso sí, recuerda que los canales de vista previa y beta no son tan estables como el canal estable, como propiamente dice el nombre, ¿no? Así que sé cauteloso, sé cauto, porque puede que a lo mejor haya algún tipo de inestabilidad, por lo que mi recomendación es que si tú lo tienes todo bien guardadito, todas tus partidas están en la nube, etcétera, etcétera, pues bueno, podéis trastear con esto, porque a las malas pues simplemente restauráis la máquina a fábrica y ya está. Pero como empecéis a tener emuladores, que si tenéis estas actualizaciones, estas configuraciones especiales, que como se formate la máquina, la tenéis que volver a hacer o incluso que perdéis partidas, etcétera, pues bueno, yo en esos casos no os recomendaría trastear con este tipo de cosas. Y antes de hacer un repaso a estas explicaciones que da Valve para que podamos sacarle todo el jugo a la máquina, quiero deciros una cosa y quiero que entendáis esta actualización como una especie de continuación de un plan que ya llevaban empezando a hacer desde hace bastante tiempo, y es la simplificación de lo complejo por parte de Valve. Cuando compramos un ordenador normal y corriente, ya sea para temas de Undervolt, ya sea para temas de configuraciones de TDP, etcétera, para la gran mayoría de personas y mucha de la gente que ve este canal, porque me lo dicen tanto en los directos como en comentarios, o me lo dicen por redes sociales, bueno, por Twitter concretamente, porque no estoy en redes sociales, o incluso a la página web, pues yo soy consciente de que la mayoría no controláis el tema de TDP, temas de... Yo mismo, por ejemplo, hay puntos, por ejemplo, yo, por ejemplo, no toco apenas el reloj de la CPU, de la GPU, no lo controlo dentro de los parámetros que tenemos en Steam Deck. ¿Por qué? Porque no termino de pillarle el punto, no termino de pillarle en plan la maestría para saber utilizarlo. Al final utilizo los elementos básicos de TDP y voy tirando para adelante.
Por eso me parece que este tipo de simplificaciones que está haciendo Valve, ya sea en explicaciones o simplificaciones de elementos que parecían muy complejos, no sé si os acordáis de que en la versión 3.5 se unificaron las dos barras que implicaban, bueno, es más, os lo voy a enseñar ahora mismo que tengo aquí la Steam Deck, ¿no? En la versión 3.5 ya empezaron haciendo, bueno, ya estoy viendo que hay cosas diferentes, ahora las voy a pasar a explicar, no os preocupéis. Pero empezaron, por ejemplo, a simplificar esto. Esto antes estaba en 2 barras. Es más, puedes ponerlo en 2 barras, si no mal recuerdo. Si nos vamos, creo que en pantalla, ¿vale? Tú puedes volver a poner el sistema antiguo, que lo vamos a poner para que le echéis un vistazo. Pero al fin y al cabo, vamos a ver, tiene que estar modo seguro, usar activación unificada del límite de fotogramas. Si esto lo desactivamos, se vuelve a poner como estaba antiguamente. ¿Lo estáis viendo? Límite de fotogramas dividido en 2, tanto en frecuencia de actualización de la pantalla, o sea, los hercios que va a estar utilizando la pantalla, y después los FPS de media. ¿Qué ocurre? Que con esta pestañita que viene ya activada de base, pues ya lo unificaba todo y lo tiene todo. Por lo que esta, bueno, nueva función que os voy a enseñar, que también es un restyling estético, que eso no lo comentan, pero hay un restyling estético dentro de lo que viene a ser las funciones de rendimiento, que incluso yo diría que van a cambiar el nombre, ¿no? Porque tiene toda la lógica del mundo. Es un paso más, simplemente de hacer lo complicado, lo complejo, sencillo para toda la familia, porque cualquier persona que se compre un Steam Deck a día de hoy, yo creo que se le puede atragantar mucho algunos de los elementos, por ejemplo, de poder, bueno, gestionar el tema de la batería, limitar los FPS también para temas de batería, o para tener una visión más estable de los juegos, ¿no? Para que no vayan 60, 30, 25, en fin, ese tipo de cosas. En fin, cosa que, por ejemplo, en Asus ROG Ally o en Lenovo Legion Go es cierto que la cosa está aún más compleja que en Steam Deck en ese punto, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay tanto trabajo alrededor de la experiencia de usuario en ese aspecto. Pero Valve está como muy obsesionada en este punto. Por eso digo que me parece una función clave, una función que incluso necesaria, la que acaban de implementar ahora mismo, porque yo diría que esto tendría que haberse puesto desde el principio. A lo mejor no todo lo que ya están añadiendo de unificar temas de barrita de límite de fotogramas y de frecuencia, a lo mejor no el tema de los iconos, como vamos a ver ahora, pero empezar por lo básico. ¿Y qué era lo básico? Pues simplemente describir qué hacía cada cosa. Por supuesto, no quiero que lo toméis como una crítica mala a la propia Valve. En realidad aquí le estoy dando totalmente la razón, ¿no? Pero, hombre, sinceramente, pues me parece como algo súper clave, y creo que al final, el que se da cuenta al final, pues es importante, lo han implementado y ya está, ¿no? Bien, vamos a echarle un vistazo, vamos a quitarlo de niveles de rendimiento, pero bueno, podríamos empezar desde aquí. Lo primero que quiero que os deis cuenta es que el icono ha cambiado, ¿vale? Y se va a poner con este rayito, ¿no? Puede parecer una tontería, ¿no? Si me revisamos, por ejemplo, en una Steam Deck, que no está actualizada, digo, a la versión... Ostras, que de polvo tiene esta pantalla, por favor, en la cámara se ve un montón. Bueno, veis que aquí teníamos el clásico icono de como una especie de batería, de una especie lo diré, de pila, ¿no? Pero aquí ya cambiamos ese icono y parece como que ya no se quiere como confundir con la parte de arriba, ¿no? Con ese icono que teníamos aquí arriba, que sería el tema de la batería. No, aquí ya es rendimiento, y entonces Valve ya quiere dejar claro que todos los aspectos que vamos a tener al respecto, pues tienen que ver exclusivamente con, bueno, el rendimiento, y no confundirlo, ¿no? Porque yo creo que al principio estas funciones pues se crearon específicamente para ahorrar batería, pero se han dado cuenta de que hay muchos usuarios que no exactamente lo estamos utilizando para ello, ¿no? Bien, ¿cuál sería esa nueva función aparte del restyling de iconos que vamos a empezar a ver? Pues sería que tú le das al botón de la Y y empieza a explicarte, pero con pelos y señales de una forma realmente exagerada, lo que hace cada opción. Vamos a ir leyéndolo porque así muchos de vosotros que a lo mejor no estáis tan acostumbrados a moveros dentro de este mundillo, pues os parece interesante, ¿no? Y no tenéis que esperar a ver ese tipo de explicaciones. Ajusta la opción para controlar la cantidad de datos que se muestran en la interfaz de rendimiento. La interfaz de rendimiento proporciona datos en tiempo real sobre el estado actual del dispositivo, incluido, bla, bla, bla. Estos datos pueden ser útiles para establecer cómo afecta un cambio de configuración al rendimiento y a la duración de la batería. Te está siendo pedagógico, no te está diciendo simplemente qué hace, sino para qué lo tienes que hacer. Os estáis dando cuenta de la mejora o el camino, básicamente, dentro de la mejora de enseñanza o de aprendizaje que quiere que Valve tenga el usuario a través de su dispositivo sin tener que salir de él, ¿no? En fin, vamos a echarle un vistazo. Por ejemplo, límite de fotogramas, fijaos, es una locura, pero es que
Toda la estructura de todos estos textos es: primero te digo para qué vale y después te digo para qué lo puedes aplicar. Especifica el número de fotogramas por segundo. Las velocidades de fotogramas más altas suelen producir mayor fluidez y una latencia más baja, aunque consumen más energía. ¿Os estáis dando cuenta? No está diciendo no para qué sirve exactamente, o sea, qué hace exactamente, nos está diciendo para qué tenemos que aplicarlo. Es que parece una tontería, pero esto me parece una cosa brutal. Al limitar la frecuencia de actualización pueden aparecer retrasos de entrada, problemas de audio y otros efectos negativos en ciertos juegos. En esos casos se recomienda establecer el límite de fotogramas de juego al máximo, ¿no? Bien, sigamos, ¿no? Desgarro, pero fijaos, mira, es que hasta el tema de los iconos, todo lo están intentando hacer como de una forma una forma más comprensiva, ¿no? Por ejemplo, límite de TDP y te pone ahí una especie de chip, ¿no? Lo estáis viendo, ¿no? Como un iconito de un procesador, de una APU. Límite de frecuencia de GPU, ¿no? Es como es el de eso de GPU básico. Sombreado de velocidad variable, ¿no? Tenemos ese símbolo de transparencia y tal. Permitido desgarro de pantalla y nos pone un icono que yo ya creo que el icono mismo ya deja claro. Y todo esto contrasta en cómo era antiguamente. Y perdonadme con el polvo que tiene esta pantalla, que es tremendo. Es que con esta iluminación se ve muchísimo. Esto contrasta mucho con lo que teníamos antes, que directamente no nos ponían iconos. Era todo como mucho más complejo de entender. No te voy a decir que sea más complejo de entender, pero sí que es cierto que no estaba... Te costaba pillarlo de primeras, ¿no? Si no estabas acostumbrado. Yo, por ejemplo, el desgarro de fotogramas al principio no comprendía, después ya lo comprendí, obviamente, era muy tonto, ¿no? Permitir desgarro de pantalla, dicho así también. En fin, es que, bueno, son elementos que van mejorando y al final todo es para una labor de educación, ¿vale? Prácticamente de pedagogía, y a mí me flipan ese tipo de cosas, ¿no? Desactivar el límite de fotograma, ¿no? Estamos aquí, pero por ejemplo, límite de GPU. Ajusta este valor para establecer un reloj de fijo para la GPU del sistema, lo cual puede ser útil para estabilizar la frecuencia de fotogramas de un juego, ¿vale? Normalmente la GPU ajusta automáticamente la frecuencia de reloj para equilibrar el consumo de batería y rendimiento. Algunos juegos cambian repentinamente entre un uso bajo y alto de GPU, y puede fallar si la GPU no intensifica los relojes lo suficientemente rápido. En esos casos puede ser útil establecer un reloj fijo para evitar fallos provocados por la baja frecuencia de la GPU. Pues, por ejemplo, creo que es la primera vez que leo esta explicación de una forma tan buena. O sea, ¿qué quiere decir esto? Es que os estáis dando cuenta de este punto. A mí me flipa, ¿no? Y muchas veces esto lo estamos toqueteando a lo mejor una vez cada X tiempo y tal. Y tener este tipo de herramienta, pues a mí me parece que va a hacer, literalmente, que la gente empiece a utilizar esto de manera mucho más intensiva. Siempre digo lo mismo. Steam Deck y el resto de handheld PC están en un momento de nacimiento. Estamos planteando cuáles son las normas, estamos planteando cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta a lo largo del tiempo. Incluso a la hora de valorar una máquina de estas es muy complicado, porque mucha gente, por ejemplo, se fija en lo máximo que ejecuta, otras solamente se fijan en los tiempos de batería utilizando el máximo ese que ejecutan, otras simplemente ven cuál es el tiempo máximo jugando al mínimo. Todavía ni siquiera sabemos cómo valorar este tipo de máquinas, ¿no? Y es muy complicado, y lo más interesante a día de hoy es ver la opinión de varias personas si te quieres comprar una u otra. Pues imaginaros dentro del software, ¿no? Sí, esto es un PC, tenemos que tratarlo como un PC, ya, pero tú en un portátil, cuando te lo vas a comprar, sabes perfectamente que si vas a jugar dentro del portátil, lo mejor es conectarle un cable de corriente. Aquí no vamos a hacer eso, esto lo estamos tratando como un PC, pero jugando de manera portátil como una consola, por lo que poner todo este tipo de herramientas, creo que están ayudando a que la gente entienda mejor lo que tienen entre las manos, entiendan mejor cómo pueden utilizarlo y cómo le puedan sacar el máximo partido, teniendo en cuenta que es algo realmente técnico y que la gran mayoría de personas no están acostumbrados. Y yo el primero en muchos de los aspectos, así te lo digo de claro. Nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Chao!